Hola, ¿cómo están? Sé que estás bien, porque si estamos aquí delante de la presencia del Rey es porque estamos bien. Entonces vamos a iniciar como debe de ser, con una oración. Cierra tus ojitos allí donde estás. Digámosle a Él: Padre amado, en este día, Señor, y en este momento donde podemos acercarnos a ti, Señor, buscar tu rostro, buscar tu presencia, Señor, anhelar tu presencia, honrarte, Señor, con nuestra fe y con nuestra pasión por conocerte más, Señor. Cómo piensas, cómo haces las cosas, cómo ordenas la vida de las personas, cómo tienes diseñado, Señor, un plan para que tu reino se establezca, Señor, y que cada una de nuestras vidas, Señor, sea de bendición para nosotros mismos y para nuestros seres queridos y para el mundo entero, Señor. Que la palabra de hoy, Señor, penetre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir una nueva dimensión espiritual a partir de hoy. Que podamos ver los milagros, los prodigios que te rodeaban cuando estuviste, Jesucristo, aquí en la tierra. Y que podamos, Papito Dios, repetirlos, porque tú lo prometiste, que el que cree en ti, como dice la Escritura, las obras que tú haces las podríamos hacer, y aún mayores, porque tú vas al Padre. Por eso, en esta noche, Señor, hoy te pedimos, bendito y amado Padre, que seas tú glorificándote, Señor, y que nuestra vida sea totalmente llena de tu verdad, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Hoy, Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muchachos y muchachas, continuando con el tema del orden, hoy quiero referirme a un suceso, un milagro que ocurrió, y la manera, el orden como Jesucristo opera para que ocurran los milagros. Específicamente es el milagro de un hombre que estaba endemoniado, y su papá no sabía qué hacer. Acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículos 17 al 27, dice así: Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén y amén. Este es uno de los milagros más sorprendentes, y yo diría que más dramáticos, que hizo Jesucristo. Una escena impresionante que representa lo que hoy de pronto
vivimos y a veces ni caemos en cuenta. Pero usted sabe lo que es ver a un varón, un joven, ¿sí? Aparentemente era como ataques de epilepsia porque echaba espuma y se revolcaba y se retorcía, ¿sí? Pero eso que representa un problema que había en una persona, un problema que no había podido ser resuelto ni por la ciencia, ni de la manera científica, ni tampoco por la espiritual, porque ya los apóstoles habían intentado de la manera espiritual. No había habido cura para el muchacho. El papá tenía que estar desesperado. Y se lo trajo a Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción de Jesucristo cuando el papá le explicó? Pues vio la impotencia del mundo y especialmente de sus discípulos cristianos, que no habían podido, y aclaró cuál era el problema. El problema eran dos cosas. Una, precisamente por la gente que había andado con él, no habían aprendido cómo se resuelven los problemas espiritualmente. Dos, les faltaba fe. No tenían la fe suficiente. Aunque habían tenido fe, porque si usted se va a los capítulos anteriores, Jesucristo comenzó haciendo milagros, pero después los ungió y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y los mandó a 70 de 2 en 2, y ellos fueron y liberaron personas endemoniadas y sanaron enfermos. Pero aquí estaban ante una circunstancia que no pudieron y que estaban en el fondo ridiculizando a Jesucristo. Y ellos decían: no, pero nosotros sí pudimos con los otros, nos fuimos 70 y mire que sí, pero ¿qué pasa con este muchacho? Eso usted dice. Cuando trajeron al joven endemoniado, un espíritu mudo y sordo, ¿sí? Y le dijeron: es que tus discípulos no pudieron. Él dijo: ¿hasta cuándo? Porque él sabía que lo que estaba haciendo era enseñándoles a respaldar lo que con sus palabras traían el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el reino de los cielos. Y ellos tenían que aprender, ellos tenían que comenzar a ejercer. Ya él los había delegado, pero no habían podido. ¿Por qué? Pero ¿por qué si antes sí y ahora no? Te voy a decir por qué. Porque la fe no es algo que se guarda. Yo la cojo y la guardo y la acumulo como cuando se acumula plata en una cuenta de ahorro. Así no es la fe. La fe hay que ejercerla, practicarla, hay que crecer diariamente y progresivamente. El hecho que en un momento hayamos tenido una fe para sanar enfermos, para echar fuera demonios, no quiere decir que la vamos a tener siempre. Habían decrecido en su fe, porque la unción ya la tenían, ya la autoridad se la había dado el mismo Jesucristo. Entonces ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió y qué dijo Jesucristo y qué hizo Jesucristo. Parte del problema, ¿sabe cuál era? Que aquí estaban hablando Jesucristo y sus apóstoles en un tiempo, dice, generación incrédula. ¿Cuál era esa generación? Esa generación incrédula era, en ese momento, tenía el control, era el Imperio Romano. El Imperio Romano era una cultura que era como un revuelto entre las costumbres griegas y las costumbres egipcias. O sea, era una cultura donde tenía un poco de dioses para cada cosa, ¿sí? Donde la cultura era de la crueldad. Acuérdese que en ese entonces los romanos tenían el circo romano que ponían los cristianos para que los leones se los comieran, y eso era como un festejo.
Hoy sacan un toro en las plazas de toro, ¿sí? Algunos festejan eso, otros lo odian. Pues aquella era peor, pero era la cultura de aquella época. Entonces, en una cultura así, había como una lucha interna, en que hoy mismo también la tenemos, entre lo que nosotros creemos. No es que no, ya está, ellos eran creyentes, pero había esa lucha, y como que subían y bajaban, les faltaba fortaleza. Lo mismo que ocurre hoy en día, una cultura llena de idolatría. Pero en ese momento, ese imperio estaba listico para recibir el mensaje de salvación que traía Jesucristo y que estaba delegando a sus apóstoles. De la misma manera que Jamundí y Colombia está listica para escuchar y ver el mensaje de salvación de Jesucristo a través de ti y a través de mí. Eso está próximo a suceder. ¿Cómo hacemos para verlo? Vamos a guiarnos por el orden que está aquí, como hizo Jesucristo. En el versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Lo primero es ver a Jesús. Tenemos la tendencia de ver a los hombres, de ver al pastor, de ver al líder, de ver al médico. Y claro que nuestros ojos naturales, eso es lo que vemos, los seres humanos. Pero lo que los demonios ven es a Jesucristo, y a Él le tiemblan, a Él le temen. Póngale cuidado lo que le voy a decir, porque ver a Jesús significa que puedas tú entrar a la presencia del Señor. Acuérdese que en Éxodo, Dios le dijo a Moisés, le dijo, dile al pueblo que no pasen los límites, porque Jehová los consumirá. Y el único que permitió subir fue a Moisés. No hay quien vea a Dios y quede vivo. ¿Se acuerdan que dijo así? Pero usted se va a la historia y usted ve que lo vio Moisés, a Dios lo vio Abraham, lo vio Jacob, lo vio el mismo Moisés, lo vieron por allá 70 ancianos de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios, sí, de términos generales, hay un límite, pero Él permite que lo vea quienes, los que están en santidad. Por eso se dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Él vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó, nosotros todos podemos entrar directamente a ver a Jesucristo. Se necesita santidad, y como no hay santos, el único santo es Él. Para poder vivir en santidad hay que reconocer los errores y pedir perdón con humildad, reconocer sus limitaciones. Yo no sé qué tipo de vida había llevado el papá y el hijo, pero aquí veo una escena muy dramática, como dije, de un papá humillado al 100 por 1 y un joven necesitado de que alguien hiciera algo por él. Cuando tú y yo con humildad reconocemos nuestros errores, ahí hay santidad. No importa tu pasado, que tú hoy entiendas, varón y mujer de Dios, que cuando tú entras en un tiempo de humildad, de reconocer, de pedir perdón, la Biblia dice, ¿sí?, si reconocemos nuestros pecados, si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, claro, cuando estamos con esa actitud, podemos ver el Jesucristo glorioso, poderoso, lleno de gracia, de autoridad, de amor. Si no hay santidad es difícil. Y la iglesia a veces está llena de personas que ven son los hombres y los actos de los hombres. Son personas que no pueden ver espiritualmente a Jesucristo porque están pendientes de lo material. Pero cuando hay santidad, usted sabe que ahí está la presencia de Dios, que Dios me está hablando a través de una persona, a través de una alabanza, a través de una atmósfera que Él crea. Lo primero es ver a Jesús. Y cuando tú como persona puedes ver a Jesús,
ten la seguridad que los demonios también lo van a ver. Mientras los demonios te tengan enceguecido, te tengan controlado, ellos están protegidos de tu incredulidad, te tienen atados. Pero cuando tú ves de verdad a Jesús como Él pide y te acercas a Él con santidad, entonces tú verás al Señor, y ahí los demonios comienzan a temblar. Y desde ahora te digo, yo no sé si tú estás escuchando esta prédica porque alguien te dijo que iba a haber una prédica sobre milagro, pero tanto los que están aquí porque los han invitado para escuchar una prédica sobre milagros, como los que no están por esa razón, pero que tienen algo en su mente, yo sé que en el nombre de Jesús, si tú tienes esa humildad para reconocer, no solamente tú vas a ver la gloria de Dios ahora, sino que los demonios que están ahí de pronto atándote a ti, un familiar tuyo, comienzan a inquietarse, a revolcarse, porque los demonios tiemblan cuando ven a Jesucristo. Y sea una enfermedad del cuerpo, sea una enfermedad del alma, sea un pecado, sea lo que sea, los demonios se comienzan comienzan las personas a veces hasta a sudar y hasta a sentir cosquilleos. Segundo, dice el versículo 23, dice así, 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire la curiosidad. El papá le decía a Jesucristo, si puedes ayudarme. Y él le contestó, si puedes creerme. Lo segundo es creer en Jesús. Primero, ver a Jesús. Porque cuando tú ves a Jesús, todo aquello que esté atando, oprimiendo, también lo va a ver. Mientras tanto, estás enceguecido. Por eso las personas incrédulas no pueden ver a Jesús ni verán su gloria. Pero cuando tú escuchas lo que estás escuchando hoy y le crees a Jesús, entonces comienzas a avanzar. ¿Puedes hacer algo? Puedes creer, ¿sí? Ahora, creer no es pensar de una manera positiva. Ay, sí, el Señor me va a sanar en la iglesia, voy a escuchar esa prédica del pastor Antonio, ¿sí? Yo sí, yo sí puedo, yo sí. No es simplemente eso. Claro, le dijo, si puedes creer, ¿sí? Al que cree, todo le es posible. Pero no significa que todo le es posible al que tiene, digamos, una buena intención, al que es positivo. Es al que cree de verdad, al que tiene una fe verdadera. Por eso es sí, o sea, hay una condición, creer. El problema es que esa palabra creer, ¿sí?, que es fe, se le ha dado una interpretación muy superficial. En la Biblia hay dos traducciones de la palabra fe. Una que está en varios versículos, pero me acuerdo cuando estaba en una tempestad y Jesucristo estaba durmiendo en la lancha ya, bien bacano, y todos los demás discípulos estaban angustiados porque la tempestad les estaba llenando la barca, se iban a hundir, y lo despertaron y dijeron, no te preocupes que nos van a morir, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y ahí él le dijo, ¿sí?, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo me puse a buscar el original, la raíz griega de esa fe que hablan allí, y aquí apunté, ¿sí? Esa fe en griego es oligopistos. Qué palabra tan bonita, ¿eh? Ya casi me la aprendo. ¿Qué significa ese oligopisto? Significa una fe diminuta, significa falta de confianza, falta de fe, incredulidad, una fe incierta, diminuta. Hombres de poca fe, oligopistos. Pero la fe que habla aquí, y la fe que habla en 1 Corintios capítulo 12, significa pistis. Yo decía, pero ¿por qué aquí y por qué allá? Pistis significa
convicción, fe, confianza, la certeza de lo que se espera, que está en hebreo. Es la misma pistis. La fe, pistis, es el don de la fe. Esa es la pequeña diferencia, ¿sí? Mire, la fe no es algo que... El don de la fe es la que pedía Jesucristo acá, que le estaba tratando de ministrar y de enseñar a sus discípulos. Es ese don. Usted, ese tipo de fe, no puede obtenerla sin ayuda. Usted necesita una ayuda. Por eso el papá decía, creo, o sea, creo oligopistos, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a tener esa fe que se necesita. Tú tienes fe en Dios, si estás acá porque crees en Dios, pero para ver un milagro se necesita el don de la fe. Y hoy se lo vamos a pedir, como este papá se lo pidió, ayúdame, yo creo, pero ayúdame. A ese nivel vamos a pasar el día de hoy. Y de hoy en adelante tu vida no será la misma. ¿Cuántos van a decir conmigo? Levante su mano. Ayuda a mi incredulidad. Amén y amén. Tercero y último, ¿sí? Pasa el versículo 25. Va sucediendo todo esto. Usted se pone a ver, ¿sí? Y después que él dijo eso, ayuda a mi incredulidad, entonces dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Lo tercero es, reprende como Jesús. Mientras todo esto pasaba, el muchacho se revolcaba. Había una expectativa, había una multitud. Se había venido una multitud. Un papá sufriendo, un muchacho sufriendo, unos demonios sufriendo también, porque lo que estaba pasando era confrontación entre Jesucristo y los demonios que tenían al muchacho, entre comillas, enfermo, pero lo tenían controlado. Dios estaba aclarando la mente y la visión del papá, de sus discípulos, estaba comenzando a respaldar lo que decía con sus labios. Mire, lo que Dios quiere es que su reino se establezca. Y si hay en tu vida alguna enfermedad, alguna herida del alma o un familiar, eso va a ser para la gloria de Dios. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No sé qué es lo que haya dentro de ti o dentro de ese familiar, pero sea lo que sea, hoy se va para afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende, tercer punto, reprende como Jesús. Por eso él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, las cosas que yo hago, él las hará mayores, porque yo voy al Padre. Las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando Jesucristo vio la multitud, dice, ¿sí? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, mire qué coincidencia, no es coincidencia, es un método, es un orden, ¿sí? Primero, ver a Jesús. Segundo, cree en Jesús. Tercero, reprende con Jesús. Como arrancamos con ver a Jesús, cuando tú ves a Jesús, como lo acabamos de aprender, los demonios lo van a ver y van a temblar, como está de pronto temblando dentro de esa persona que ha estado atada por años. Vas a creer con el don de la fe que hoy Dios está impartiendo en el nombre de Jesús. Cuando eso sucede en tu vida, las multitudes llegan. Las multitudes llegan. Porque es algo fuera de lo normal. Y Dios, Jesucristo, está esperando ver eso. Hoy la iglesia Misión Paja Mundial está llena. La multitud acudiendo a ver a Jesús, y Jesús está viendo lo que le está pasando en los corazones de todos nosotros. Y cuando el demonio vio a Jesús y Jesús vio las multitudes, y ahí fue que comenzó a reprender. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, porque es que la finalidad de los milagros
no es solamente sanarte a ti, es que la multitud vea, conozca el poder de Dios. Porque hay veces que las personas necesitan ver milagros para creer en el mensaje. Y hoy miles de personas van a ver los milagros que están ocurriendo desde este momento. Y vamos a llegar el mensaje del Señor. Si Jesucristo solamente hubiera llegado a traer un mensaje, sin milagros pocos hubieran creído. Pero Él respaldaba sus palabras con milagros. Y Él prometió que no dejaría caer ni una de solas nuestras palabras al piso, sino que todas nuestras palabras las respaldaría con señales y prodigios. Y hoy es un día de señales, de milagros, de prodigios. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La palabra reprender significa mandar con autoridad, de manera severa. Yo te mando, te reprendo, inmundo, sordo, mudo. Claro, antes ni hablaba, ni oía, ni dejaba que el pobre muchacho pudiera escuchar. Pero la actitud del papá hizo que el demonio, que no escuchaba al papá, que no escuchó a los apóstoles, le escuchara al Cristo, a Jesucristo, que es el mismo que está hoy con nosotros. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Reprender como Jesús, ¿sí? Si usted ha aprendido ya a ver a Jesús, a creer en Jesús, aprenda a reprender como Jesús, con autoridad, de manera severa. Diríjase al diablo, a sus demonios, no a las personas. ¿Se acuerda cuando Pedro quiso evitar que Jesucristo fuera a la cruz? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Sí? Quítate delante de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Es el problema de la cultura romana, que todavía nos afecta a nosotros. Ponemos la vista en las cosas mundanas, materiales, emocionales. Usted hoy va a entrar primero un tiempo de reconocer y de ver el poder y la gracia y la gloria de Dios en la santidad que tú estás, la vas a poder ver. No este personaje que está aquí, el gran personaje que está aquí contigo y conmigo. Y vas a creer y decirle: Dios, ayúdame, dame el don de la fe. Y lo que sea que exista comenzará a revolcarse, comenzará a temblar, porque sabe que le llegó el momento de dejar de acosar tu vida, sea una enfermedad, sea una atadura, sea una maldición, lo que sea, hoy se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú mismo vas a comenzar a reprender. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Yo quiero ir terminando este tiempo con una oración. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque muchas veces he leído este pasaje, Señor, pero solo hoy he entendido, Señor, cómo es el orden de las cosas. A veces hemos tenido buena voluntad, mente positiva, hemos dicho que creemos, pero a veces hemos tenido la mente como la tenían los apóstoles, hombres de poca fe, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que a veces nos ha faltado santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos ir delante de ti porque Cristo, Señor, cuando murió en la cruz y resucitó, rompió el velo y tenemos acceso hoy a tu presencia, Padre amado. Perdona mis pecados, límpiame en esta noche, Señor. Sáname, libérame, Señor. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tus ojos, Señor. Quiero acercarme, tener intimidad contigo, Señor. Que los velos que el enemigo ha puesto hoy caigan de mis ojos, Señor, y yo pueda verte a ti, Señor, mirarte a los ojos, puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre amado, hoy quiero ver tu grandeza, hoy quiero ver tu gloria, tu poder, tu autoridad, ver tu gran amor, Señor.
Creer en ti, Señor. No como creían los apóstoles, no como creía ese papá. Tener el don de la fe. Ayúdame, Señor. Creo, pero ayúdame, incredulidad, Señor. La palabra dice en 1 Corintios, anhelen los dones que quieran. Yo hoy te voy a pedir que donde estés, pídale a Dios que te aumente el don de la fe, porque eso es lo que hoy va a suceder. Ese don de la fe, ese verdadero don que es el pistis, va a ocurrir milagros en tu vida como nunca antes, y vas a crecer y vas a madurar en la fe, y vas a ver no solamente tú, sino los demonios que están en ese hijo, en ese familiar dentro de ti, comenzarán a ver, porque se cayó el velo, y el don de la fe, que va a haber milagros hoy sucede. Yo reprendo todo espíritu mudo, sordo, y te ordeno que salgas de él ahora mismo en el nombre de Jesús. Enfermedad, te vas ahora. Demonio de avaricia, de inmundicia, de pecado, de pobreza, de escasez, te vas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, yo te doy gracias, Señor, porque a veces este tiempo, Señor, uno termina como agotado, como terminó el joven, como muerto, Señor. Tal vez en los hogares hay personas en este momento agotadas, Señor, pero que han recibido libertad, sanación. Tómalos de la mano donde estés, Señor. Varón y mujer de Dios, ahí donde tú estás, levanta tu mano al cielo y déjate levantar de Dios. Déjate levantar, porque aquello que antes te afligía, te dominaba, ya se ha ido y nunca más va a volver. Dios, Jesucristo le dijo: sal y no vuelvas más. Nunca más va a volver. Yo declaro sanidad, libertad, salud para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Papito Dios, por este tiempo hermoso. Quiero que terminemos con una palabra que está en Marcos también, ¿sí? Está, perdón, en Marcos, sí, 2 capítulos anteriores, el capítulo 7, versículo 11. Son unos versículos que yo he leído varias veces y apenas en esta ocasión me dediqué a estudiarlo, porque es algo que tiene que ver con las ofrendas. Y mira lo que dice. Dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Ahora les explico. Aquí está entre paréntesis explicando. Dice que quiere decir mi ofrenda a Dios. Eso es lo que quiere decir corbán. Mi ofrenda consagrada al templo de Dios. Dice en el original en griego. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice ahí, ¿no? Dice, bueno, y sigue explicando. Y Jesucristo les aclara a ellos: ustedes dejen de estar diciendo que por estar dando el diezmo, la ofrenda en el templo, no puedes ayudar. Que tenés que escoger, o bueno, o doy plata en la iglesia o le doy plata a usted. Y hay papás y mamás cristianas que dicen, así esté necesitado, dicen, no, mijo, délo en la iglesia. Y eso es algo que Jesucristo estaba reprendiendo. Nunca dijo, aquí ustedes pueden leer en su casa completo el pasaje, que no lo hicieran, que pusieran primero a la familia, tampoco que pusieran primero a la iglesia. Él lo que coloca es que hay que hacer las dos cosas. En el Nuevo Testamento usted ve este pasaje que habla de las ofrendas, y en el Mateo 23:23 habla también del diezmo. En las dos ocasiones Jesucristo, si hubiera querido abolir lo uno y lo otro, le hubiera dicho, ya no tienen que hacer eso. En Mateo 23:23 le dije, tienen que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. No es excusa, muchacho. Dios te va a bendecir, pero sé sincero y tú puedes hacer ambas cosas. Tú lo puedes hacer. Allí hay bendición. De resto es ensuciar el nombre de Cristo. Es tachar lo que Cristo realmente ha escrito con amor y con verdad. Yo quiero invitarte en este tiempo que tú rompas esa atadura que ha habido a veces en tu vida, si es que la ha habido, y puedas comenzar a participar con tus ofrendas consagradas para la obra del templo. Eso es corbán.
pero que al mismo tiempo, si tienes a tu mamá, a tu papá necesitado, ¿sí?, no dejes de hacerlo, porque eso Dios es uno de los mandamientos: honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Si tú quieres hacerlo y vives aquí en la ciudad de Jamundí, puedes llamarnos a uno de estos números telefónicos que con gusto pasamos a retirar tu donación. O si prefieres hacerlo de manera virtual, al final de la charla de esta prédica aparecen las maneras de hacerlo. Hay varias maneras. Solo te pido que cuando lo hagas le tomes una foto al recibo que te expide la institución y de igual manera nos los envía estos dos números telefónicos. Es la única manera que tenemos de reclamar que esa donación tú la hiciste para Misión Paz Jamundí. Si no lo haces, ni sabemos, ni lo reclamamos, ni allá tampoco, porque es una cuenta general, la cuenta de la Iglesia General, donde hay diferentes sedes en todo el país. ¿Sí? Yo quiero pedirte el último favor, es que si estás en YouTube y no estás suscrito, colóquele abajo suscribirse. La mayoría yo sé que están suscritos ya. Somos 950 y pico, 956 como que es, ¿sí? O 955 que estamos suscritos, lo que quiere decir que somos 955 que estamos suscritos al canal, son amigos, ¿sí? Nos faltan 40 y pico para completar 1000. Cuando tengamos esos 1000, YouTube nos permite promocionar estas prédicas y ¡pum!, salen al mundo entero. Yo estoy en estos tiempos diciendo: imposible que entre 950 no seamos capaces de conseguir 50. Es parte de la obra para que su mensaje llegue a más partes. Dile a amigos, a familiares, envíales el link, que se suscriba, pídele el favor. Después que se hayan suscrito, que te muestren, ¿sí?, al tiempo revisa si no se salieron, porque necesitamos llegar a los 1000 y ya vamos a llegar. ¿Cuántos me van a acompañar en eso? Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos en la iglesia, si estás viviendo acá en Jamundí, el sábado a las 6 de la tarde con los jóvenes, y el domingo 7, 9, 11 de la mañana, o por la tarde a las 5 de la tarde. Dios te bendiga, te quiero mucho. Chao, chao, chao.